Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con factorización de polinomios. La semana anterior trabajamos con lo que denominamos el primer caso de factoreo, que es el factor común. Y esta semana vamos a trabajar con el segundo caso de factoreo, que es el factor común por grupos. Primero recordemos qué trabajamos la semana anterior. En la semana anterior trabajamos con el primer caso de factoreo, factor común, en el cual es importante identificar si hay algún factor que se repita, que esté presente, que esté en común, que sea en común, entre todos los términos que componen a mi polinomio. Por ejemplo, en este caso yo tengo dos términos, ¿sí? Tengo este término. Recordemos que los signos más y menos son los que dividen los términos. En cada uno de estos términos hay dos factores. Recordemos que la palabra factor se relaciona con multiplicación, con cada uno de los números o de las expresiones o de las letras que intervienen en una multiplicación. Mi primer término tiene dos factores, el 4 y el x al cubo. Mi segundo término tiene dos factores, 8 y x al cubo. Tengo que identificar si hay algún factor que aparezca en todos mis términos, en este caso en estos dos términos. Si no recuerdan bien cómo se realiza el factor común, les recomiendo que antes de ver este video vean el video de la semana anterior donde explico con detenimiento este primer caso. Ahora lo voy a explicar por arriba, pero el video anterior lo expliqué con más detalle. Entonces, primero, entre los dos números, entre el 4 y entre el 8, podría sacar como factor común el número 4 porque es divisor, es el mayor divisor que tienen en común los dos coeficientes. El común divisor mayor que tienen 4 y 8 es el número 4. Y entre las letras x siempre me conviene elegir la x elevada a la menor potencia, en este caso la x al cubo. ¿Cómo hacíamos para saber qué números poner en el paréntesis? Habíamos llegado a la conclusión que sacar factor común era algo así como el proceso inverso a la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva yo multiplicaba el factor que había quedado por fuera del paréntesis con cada uno de los términos que estaban en el interior del paréntesis, y acá es al revés. Yo tengo la expresión polinómica y quiero llegar a esta expresión factorizada. Entonces, en vez de multiplicar este 4x al cubo por el término que técnicamente vamos a tener que tener acá, vamos a hacer la operación contraria. Vamos a dividir el 4x al cubo por el término que yo decidí que va a ser mi factor común para saber cuál va a ser el primer término que va a componer mi paréntesis. En este caso lo hago un poquito rápido, pero pueden ver el video anterior. 4x al cubo dividido 4x 4x elevada a la quinta potencia dividido 4x al cubo es igual a 1x al cuadrado. 1x al cuadrado lo escribo como primer término de la expresión polinómica que me va a quedar dentro del paréntesis. Y para saber mi segundo término, 8x al cubo lo divido por 4x al cubo, el resultado es el número menos 2, lo escribo. Este mismo ejemplo lo expliqué más detenidamente en el video anterior. O sea que yo lo que puedo hacer es esta expresión que estaba en forma polinómica, expresarla en forma factorizada. Podría verificar si hice bien este procedimiento aplicando la propiedad distributiva, multiplicando el 4x al cubo por 1x al cuadrado para ver si obtengo 4x a la quinta y 4x al cubo por menos 2 para ver si obtengo 8x al cubo. Ahora vamos a ver el segundo caso de factoreo luego de haber hecho este repaso muy rápido, que es el factor común por grupos. En algunos casos no nos es posible utilizar el factor común que recién les expliqué, porque quizás el polinomio no tenga algún factor que se repita en todos los términos. Por ejemplo, yo acá tengo este polinomio, que es un cuatrinomio de grado 3. Y me fijo, por ejemplo, respecto a la variable. Acá tengo una x al cubo, tengo una x al cuadrado, tengo una x, o sea que x podría sacarla como factor común, pero acá no está la x. Así que ya puedo decir que respecto a las x no hay algún factor que aparezca, una x que aparezca como factor en todos los términos. Así que x ya no la puedo extraer como factor común. Analicemos qué pasa con los coeficientes. Entre 4, 2, 6 y 3 no hay ningún divisor, solamente el número 1, pero no tiene sentido. No hay ningún otro divisor diferente a 1 que tengan en común todos estos coeficientes. Por lo tanto, si yo analizo en forma general esta expresión, no podría sacar factor común. Pero podría, porque también los divisores no tienen ningún divisor en común, pero podría intentar
sacar factor común por grupos. Y resalto lo de intentar porque esta técnica no siempre se puede usar, no se puede usar en todos los casos. Tengo que verificar a ver si puedo o no puedo usarlo. ¿Cómo hago para saber si puedo o no puedo usar este caso de factoreo para factorizar un polinomio? En primer caso, tengo que verificar, tengo que chequear que tenga una cantidad par de términos. En este caso tengo 4 términos. Recuerden que, como dije hace un rato, los signos más y menos separan los términos. En este caso, como tengo 4 términos, es decir, tengo una cantidad par, podría intentar ver si este polinomio lo puedo factorizar utilizando factor común por grupos. La diferencia es que en vez de intentar sacar un factor común entre toda esta expresión, voy a hacerla justamente dividiendo a este polinomio en pequeños grupos con igual cantidad de elementos. Voy a dividir por un lado, voy a trabajar con estos 2 términos y con estos 2 términos por separado. Y voy a verificar si existe, quizás entre todos, entre los 4 no había un factor común, pero sí tal vez puedo sacar un factor común entre estos 2 por un lado y entre estos 2 por otro. Entonces, es lo que vamos a hacer. Trabajemos primero con esta primera parte, con esta primera mitad de la expresión. Entre 4 y 2. Entre los 2 coeficientes, ¿hay algún divisor en común? El número 2. Entre x cubo y x cuadrado, aparece la x en ambos términos, siempre nos conviene sacar la x elevada a la menor potencia, así que mi factor común va a ser 2x al cuadrado, 2 porque es el divisor común mayor entre 4 y 2, y x al cuadrado porque es la que está elevada a la menor potencia. Me faltaría saber qué términos pongo dentro del paréntesis, o sea que esto es un caso de factor común sencillo. Yo acá, si ustedes los invito a, si tienen dudas cómo hacer esto, que lo hagan en la hoja despacito. Lo que hice fue 4x al cubo dividido 2x al cuadrado para saber el primer término. 2x al cuadrado dividido 2x al cuadrado, que es el número 1. Y ahí pude sacar este factor común parcial, solamente trabajando con esta primera mitad. Hacemos lo mismo con la segunda parte. 6x menos 3 puedo identificar como factor común el número 3, porque es el mayor divisor que tienen en común los 2 coeficientes. Con respecto a la x, acá tengo x, pero acá no tengo x, así que la x en este caso no la voy a poder extraer como factor común. Mi único factor común va a ser el número 3. Dentro del paréntesis va a estar el 2x, y como lo encontré, haciendo 6x dividido 3, que es 2x, y el número menos 1, que lo hago calculando menos 3 dividido 3, que es menos 1. Fíjense que antes tenía 4 términos, y ahora, recordando que los términos los puedo identificar con los signos más y menos que no estén dentro de paréntesis, me quedan 2 términos. En vez de tener 4, como lo que tenía originalmente, fui de alguna forma simplificando la expresión y ahora tengo únicamente 2 términos. Cada uno de estos 2 términos tiene por un lado este factor, el 2x al cuadrado, tiene como otro factor mi paréntesis, y el segundo término lo mismo, tiene el número 3 como uno de los factores, y también aparece como factor 2x menos 1. Es decir, que fíjense que en el factor común por grupos me puedo dar cuenta que puedo utilizar este caso de factoreo cuando yo tengo una cantidad par de elementos. Saco factores comunes parciales. Y en esta expresión, en esta segunda parte, me van a quedar 2 términos y hay algún factor que se vuelve a repetir. Fíjense que en este caso, ¿cuál es el factor común entre este término y este término? ¿Qué es lo que aparece en los 2 términos? El 2x menos 1, el paréntesis. Como el paréntesis es un factor que aparece en ambos términos, puedo extraerlo justamente como factor común. Es decir, vuelvo a sacar factor común. Es una cuestión de práctica. A veces parece muy complicado y en realidad es bastante sencillo. Saco un primer factor común en forma parcial y luego vuelvo a sacar factor común, que siempre coincide con que el factor común que tengo que sacar es lo que me quedó entre paréntesis. El tema es cómo sé qué va dentro de mi segundo paréntesis. Igual que hoy, recuerden que para calcular el primer término, a toda esta expresión, a 2x al cuadrado por el paréntesis, lo voy a dividir por mi factor común. Es decir, que voy a hacer 2x al cuadrado por paréntesis 2x menos 1, lo divido
por 2x menos 1. En la clase que hicimos por Zoom, ustedes me explicaron y me hicieron una justificación muy sencilla el otro día. Yo les di un montón de vueltas con explicaciones y justificaciones algebraicas y ustedes me dijeron, profe, si no, yo sé que esta división da como resultado 2x al cuadrado, porque si yo a un número lo multiplico por algo y lo vuelvo a dividir por ese mismo número, es como si no hubiese hecho nada. Ustedes me lo explicaron con sus palabras y estuvo espectacular. Es decir, que yo lo que podría hacer es, de alguna forma, simplificar estas dos expresiones. Multiplicar al 2x al cuadrado por esta expresión y volver a dividirla por esa misma expresión es como si no hubiese hecho nada. Es decir, vuelvo a tener este 2x al cuadrado original, que es el primer término que yo voy a poner dentro de mi segundo paréntesis. Con el segundo término hago exactamente lo mismo. A toda esta expresión, 3 por 2x menos 1, lo divido por mi factor común, que es 2x menos 1. Lo mismo, si yo multiplico por este paréntesis y divido por el mismo paréntesis, podría simplificar estas dos expresiones y me queda únicamente el número 3, que es el que yo voy a ubicar. Lo que logré es sacar factor común por grupos. Originalmente tenía 4 términos. Acá ya logré simplificarlo y tener 2. Y fíjense que ahora yo tengo uno solo, compuesto por 2 factores. Dentro de cada uno de estos factores hay expresiones polinómicas, pero logré sacar factor común, logré factorizar utilizando el segundo caso de factoreo, que es factor común por grupos. Entonces, resumen, ¿cuándo puedo utilizar este caso de factoreo? Lo puedo utilizar cuando no puedo sacar factor común porque no hay ningún término que aparezca, que se repita en todos los términos. Primera condición. Tengo que tener una cantidad par de elementos. Si yo tuviese 5 términos, no podría sacar factor común. Tengo que tener o 4, o 6, o 8. Segunda condición. Y tercera condición, yo me voy a dar cuenta si al sacar factor común en forma parcial, en el segundo paso, me vuelve a ocurrir que se repita algún factor que siempre coincide con, que es el paréntesis, que vuelva a aparecer en forma común en los dos términos. Si esto no ocurre, no puedo usar factor común por grupo, ¿sí? Entonces son esas 3 condiciones, esos 3 requisitos que se tienen que cumplir para poder aplicar factor común por grupos. Y fíjense que en realidad una forma muy sencilla de darse cuenta es que este paréntesis va a ser mi primer factor de este final que me va a quedar, y el segundo factor va a estar compuesto por los dos términos que todavía no usé, por el 2x al cuadrado y por el 3. Sería una regla memotécnica para saber cuál va a ser el resultado final, pero para eso es imprescindible que el paréntesis que me quede en ambos términos sea exactamente el mismo. Si es 2x menos 1 y acá me queda 2x más 1, ya como no es un factor común porque no son exactamente iguales, no voy a poder usar este caso de factoreo. Les propongo realizar estos 6 casos en donde sí se puede usar factor común por grupos para practicar. Les recuerdo que estas actividades las hicimos por Zoom, así que es súper importante que asistan a las clases por Zoom. Les mando un abrazo grande y cualquier duda me consultan por Classroom.